Hoy vamos a continuar específicamente con referente a los temas que vamos a ver específicamente en la clase. Muchas gracias, Ariel, por la confirmación. Las actividades ya están listas para que ustedes las pueden ir resolviendo en el campus virtual. Recuerden que si hay alguna de estas en las cuales no la tienen habilitada, me lo hagan saber. Pero como las trabajé o las desarrollé específicamente, las mismas están desarrolladas para que cada uno de ustedes las pueda ir de trabajando, desarrollando en cada uno de estos casos. Recuerden que el sábado 6 creo que va a ser la fecha del examen, entonces solo ocupan una hora a lo largo de todo el día. El examen va a estar abierto desde las 3 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. O sea, solo ocupan un momento, una hora a lo mucho, para dedicarle el examen, lo hacen y ya. Y las actividades las van resolviendo cada uno de esos casos. Recuerden que también en ese primer parcial está el foro. Este foro no es evaluado habitualmente, pero las personas que deciden participar van a tener puntos extra por participar en este elemento. Sin más que resumir, entonces continuemos. Lo que vamos a ver específicamente hoy es la atmósfera y cuáles son los principales contaminantes en la atmósfera que tenemos. La atmósfera específicamente es como esa envoltura gaseosa que tenemos en nuestro alrededor. Y generalmente esta está compuesta por gases, pero no solo hay gases, también hay líquidos y también hay sólidos. Bueno, por ejemplo, un caso puntual que siempre se da específicamente a este tiempo del año es el smog. Y eso está presente y el smog básicamente son micropartículas sólidas que están en el aire. Estas caen específicamente cuando tenemos el valor. Pero lo más importante que tenemos con la atmósfera es que estos gases son los que permiten que la temperatura en la Tierra sea casi constante. Yo sé que actualmente hay quizás eh, mucho calor y eso sí se puede experimentar, pero si no existiese la atmósfera, las temperaturas serían distintas. Por ejemplo, en la Luna, ante la presencia del Sol, se alcanzan temperaturas de 80 a 90 grados Celsius. Y cuando está la noche, se alcanzan temperaturas inferiores de menos 80 grados Celsius. O sea, esa gran diferencia ocurre básicamente porque en la Luna no hay atmósfera. Acá en la Tierra tenemos atmósfera. Entonces, por ejemplo, quizás en la actualidad, cuando está la hora más caliente del día, que es aproximadamente entre 1 o 2 de la tarde, eh, la temperatura puede llegar a unos 32 grados Celsius como máximo. Y a lo largo del año creo que la temperatura menor acá en Tegucigalpa puede andar alrededor de 9 o 10 grados Celsius. Entonces, si observamos, ya es una diferencia sumamente reducida y eso básicamente gracias a la atmósfera. En la atmósfera hay dos gases principales, el nitrógeno y el oxígeno. Entre una combinación de estos elementos, básicamente representa el 99% del contenido que hay en la atmósfera. 99%. Y estos están más o menos distribuidos de esta forma. El oxígeno aproximadamente, podríamos decir, un 21%, y el nitrógeno aproximadamente un 78%. 78 más 21 es 99%. Y dentro de ese otro restante 1% es que tenemos específicamente todos los demás elementos. Por ejemplo, con los que se forman las nubes, que es básicamente vapor de agua, ahí está, hay diversos óxidos, hay también argón y otros elementos que pueden estar presentes en cada uno de estos elementos. La atmósfera tiene más o menos esta caracterización o esta forma. La troposfera, que es la primera de las capas y es la más cercana a la Tierra o al nivel de Tierra, después sigue la estratosfera, después la mesósfera, después la termósfera y por último la exósfera. Y tiene ciertas características bastantes singulares para cada uno de estos elementos. Entonces la troposfera es la primera capa, aquí es donde básicamente se desarrolla todo lo que conocemos como vida.
Observemos que la troposfera son los primeros 16 kilómetros desde el nivel del mar y se sube o se escala o se tiene un punto superior de 16 kilómetros. Por ejemplo, el punto más alto actualmente en la Tierra es el Everest, que tiene una altura de 8.848 metros, o sea que está dentro de la troposfera. Y todas las actividades que nosotros conocemos las desarrollamos habitualmente en la troposfera. Y una característica que tiene este elemento es que a mayor altura la temperatura tiende a irse reduciendo. Por ejemplo, la temperatura, si observamos, o lo pueden ver en cualquier reporte de clima, actualmente en Ciudad de Guatemala es inferior que en Tegucigalpa. ¿Por qué es esto? Porque Ciudad de Guatemala está a mayor altura. Entonces la temperatura en ese lugar es un tanto inferior. Y así si lo comparamos, por ejemplo, la temperatura en Esperanza comparada con la temperatura en Tela, hay una diferencia notable, ¿verdad? Entonces, es significado específicamente de este caso. Y otro aspecto que sucede en la troposfera es que todo lo que sube en ella, tarde o temprano, vuelve a caer. Es decir, con esto de los incendios forestales, el hollín y todas esas partículas que se van acumulando, no es que quedan ahí por siempre o se desaparecen, sino que con las primeras lluvias van a caer nuevamente. Luego tenemos la estratosfera, que es la siguiente capa, y esta se caracteriza porque en esta está la capa de ozono. La capa de ozono lo que hace es que corta específicamente la radiación ultravioleta. Y si no tuviésemos la capa de ozono, podríamos decir que básicamente desarrollar actividades a la luz del día será prácticamente algo imposible, porque estaríamos expuestos a esa radiación. Pero gracias a la capa de ozono es que esto ocurre. Y la capa de ozono básicamente son tres átomos de oxígeno que están unidos el uno con el otro. Y aquí lo que sucede con estos elementos es algo contrario a lo que habíamos comentado. Aquí a mayor altura la temperatura va aumentando, pero esto se debe específicamente a la capa de ozono. Luego viene la mesósfera y la termósfera, que tienen básicamente condiciones de menor concentración. Aún en la tropósfera, que es la primera de estas, respirar a, por ejemplo, alturas arriba de 3.000 metros sobre el nivel del mar es algo sumamente complicado, o 3 kilómetros sobre el nivel del mar es complicado, no digamos específicamente ya en la mesósfera o la termósfera. Aquí básicamente lo que se tiene es presencia de nitrógeno y oxígeno en cada uno de estos elementos. Pero entonces, en la atmósfera vamos a tener contaminantes atmosféricos. Entonces, ¿para qué importa la cantidad de esos contaminantes que tenemos, el espacio que ocupan estos y cuáles son los mecanismos que se ocupan para eliminar los mismos? Por ejemplo, nuevamente mencionábamos que ahorita tenemos el smog, pero básicamente para eliminar el smog lo que se ocupa es lluvia. Entonces, ese podría ser el mecanismo de eliminación del aire, particularmente para este caso. Entonces, si nosotros empezamos a definir los contaminantes, los podemos absorber o ver específicamente en función a estos 8 grupos. Pero también vamos a ver específicamente otra clasificación en la cual vemos o se origina en función al lugar donde se originan esos contaminantes. Entonces, de estas 8 cantidades, la primera es las partículas suspendidas o lo que más conocemos como smog, que básicamente es como partículas sólidas y tal vez aerosoles que han subido específicamente hasta la troposfera o a ese nivel de lugar. Y una característica que tienen es que bloquean tanto la radiación solar como también causan problemas al sistema respiratorio que tenemos como los humanos. Actualmente creo que no ha ocurrido una imagen similar a la que observamos proyectada en este momento, pero sí es algo que se logra observar de forma similar en cada uno de estos lugares. Y por ejemplo, creo que hace como 1 o 2 semanas se lograba observar algo así en Tegucigalpa. Pero esto básicamente depende de varias condiciones, por ejemplo, si hay presencia de aire o no. Eh, Naturalmente, cuando llueve, todo este smog va a desaparecer, pero mientras no inicie la temporada de lluvias, entonces vamos a tener todavía este elemento. Los compuestos orgánicos volátiles, esto es básicamente cuando tenemos motores que no tienen una combustión adecuada.
Y el problema con esto es que estos, aparte de que en su mayoría son gases de efecto invernadero, estos son los que producen el ozono contaminante. Vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos cuando decimos ozono contaminante. Luego también, por ejemplo, está el monóxido de carbono, que es un gas que no se puede distinguir por el olor, pero que si lo estamos inhalando en grandes cantidades sí nos puede ser causante de la muerte. El óxido de nitrógeno es similar al anterior, solo que este básicamente muchas veces existe por ciertas condiciones o por ejemplo los abonos que se utilizan para la producción en el sector agrícola. Y generalmente están asociados con problemas para la piel, ojos, nariz, garganta, cierta irritación que a veces puede sentirse de esa forma. Y cuando se tiene eso, es mejor buscar o visitar específicamente un doctor. El azufre o el óxido de azufre, este sí se puede sentir o aspirar el olor. Y este problema es que este sí es un gas venenoso. Por lo tanto, cuando se tiene como ese olor, no sé si es como putrefacción o algo similar, lo más recomendable es salir de ese lugar y no respirar específicamente nada de lo que se tenga alrededor de dicho elemento. Por ejemplo, aquí está la lluvia ácida y por ejemplo, los óxidos que se liberan muchas veces, o que hemos hablado como óxido de carbono o el óxido nitroso, monóxido de carbono, perdón, se liberan a la atmósfera y en la atmósfera estos se combinan con partículas de hidrógeno o partículas OH y se produce ahora un ácido. Básicamente, si tenemos un óxido y lo combinamos con partículas H de hidrógeno o partículas OH, lo que estamos produciendo en sí es ácidos y eso posteriormente cuando llueve es lo que se conoce habitualmente como lluvia ácida. Generalmente esto puede tener afectaciones similares a las que hemos mencionado anteriormente en las vías respiratorias, pero también estas pueden ser causantes de paros cardíacos, especialmente en personas de mayor edad. El plomo y otros metales pesados también se pueden ser contaminantes en la atmósfera, pero esto quizás en menor cantidad, pero sí al tenerse y al absorberse pueden causar problemas serios en las personas que están asociadas con cada uno de estos elementos. ¿A qué es lo que llamamos ozono contaminante? Bueno, esto es básicamente el ozono que no se encuentra en la estratosfera. Si recordamos, habíamos mencionado que tenemos dos capas. La primera es la tropósfera. Bueno, son más de dos capas. Tropósfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Pero cuando tenemos el ozono en la segunda capa, que es la estratosfera, ahí no tenemos problema. Ahí recordemos que esta radiación retiene básicamente la radiación ultravioleta e impide que llegue hasta nuestro lugar. Pero cuando estamos produciendo ozono a través de los compuestos orgánicos volátiles, este se produce en la troposfera. Y el problema es que el ozono es un gas de efecto invernadero. Entonces, cuando lo tenemos a nivel de la troposfera, básicamente es un gas que está calentando específicamente la atmósfera a este nivel. Luego vamos a tener ciertas sustancias tóxicas, que por ejemplo se originan con la presencia de ciertos materiales, por ejemplo, como el asbesto, el cloruro de vinilo o el benceno. Y estos también están bastante relacionados, en el caso de benceno, por ejemplo, con los abonos o pesticidas utilizados, por ejemplo, para el crecimiento de ciertas vegetaciones. Y con cada uno de estos elementos, entonces van creciendo o se van asociando con la presentación de cada uno de estos elementos. Estos pues, igual pueden causar dolor de cabeza y aceleración del ritmo cardíaco, si en función a las cantidades que se han inhalado pueden llegar a causar hasta la muerte. Luego, por ejemplo, tenemos el radón, que es un gas que se está liberando específicamente desde el nivel de la Tierra y este generalmente está, por ejemplo, donde tenemos grietas de suelo que vayan subiendo, específicamente este caso. Una forma para tratar de controlar esto del radón, por ejemplo, es tratar de tener ventilada la casa, abiertas las ventanas, lo máximo que sea posible,
si tuviésemos estas grietas. La otra es sellar específicamente estas grietas. Y en caso que no se pueda sellar estos elementos, tratar de verter agua en estas grietas para evitar de que por esos lugares esté escapando específicamente este elemento. Esos son específicamente las 8 cantidades, pero si ahora analizamos estos elementos en función al lugar donde estos se originan, entonces a estos contaminantes los podemos llamar como primarios o secundarios. Primarios son aquellos que se están originando a nivel de tierra, podríamos decirlo. De cada uno de nosotros tenemos específicamente la actividad que estamos desarrollando. Pero estos contaminantes, al subir a la atmósfera, se combinan con otras partículas. Y generalmente todos los óxidos que nosotros estamos produciendo, o la mayoría de los óxidos que nosotros estamos produciendo a nivel de tierra, se combinan con partículas OH o con partículas de hidrógeno, y esos óxidos básicamente se terminan convirtiendo en ácidos. Y básicamente es lo que conocemos habitualmente como lluvia ácida. Entonces, por ejemplo, aquí observamos cómo el SOX o el NO, que es básicamente el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, se terminan convirtiendo en ácido de azufre y en ácido de nitrógeno, básicamente porque hemos liberado estos óxidos a nivel de atmósfera para cada uno de estos lugares. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, han tratado de existir ciertas formas para controlar esto a través de la reducción de las partículas, colocando filtros. Vaya, por ejemplo, no sé si sabrían, pero todos los vehículos tienen específicamente un filtro en el escape para tratar de controlar lo que se está liberando a la atmósfera. El problema actualmente en Honduras es que qué pasa cuando ese filtro está obstruido o tiene mucho tiempo. Habitualmente tendría que hacerse una sustitución, ¿verdad? Pero en Honduras no hay como una vigilancia para observar específicamente eso, especialmente con los vehículos. Y generalmente lo que ocurre es que tiene como un costo entre unos 15.000, 20.000 empiras. Y eso muy pocas personas están dispuestas a invertirlo. Entonces, lo que hacen es básicamente quitarlo y funcionar específicamente ya sin este elemento. Por ejemplo, con el ozono, sí se ha tenido una garantía ya por el año de los 90, quizás no habían nacido ustedes todavía. Se descubrió que había ciertas zonas del planeta donde la capa de ozono había como agujeros. Entonces, se descubrió que esto era producido principalmente por los aerosoles. Eh, no sé si alguna vez han tratado de observar o ver qué es lo que ocurre con los aerosoles, pero muchos de estos tienen como ciertas partículas que permiten que al apretar el botón, esto impulse a los demás elementos. Y cuando apretamos un botón de un aerosol, no solo está saliendo, por ejemplo, si es un desodorante, no solo sale desodorante, sino que también salen las partículas que impulsan los demás elementos. Entonces, muchas de estas, por ejemplo, eran con partículas de cloro o óxidos de cloro. Entonces, el cloro básicamente tiene como esa capacidad de destrucción de las moléculas de ozono. Entonces ocurre de esa forma. Entonces, pero esto sí se ha modificado y es algo que ya se ha solucionado de forma general. Pero el asunto es que con cada uno de estos elementos, entonces, se puede llegar a producir estos tres factores con la contaminación atmosférica. Uno es la deposición ácida o la lluvia ácida producida por todos los ácidos que están actualmente en la atmósfera, que se van acumulando y que posteriormente cuando haya una lluvia se libera cada uno de esos casos. Otro es el deterioro de la capa de ozono, que acabamos de mencionar de que este sí ya se ha solventado. Y el tercero es el calentamiento global. ¿Qué pasa? Muchos de estos óxidos que hemos mencionado, así como por ejemplo lo que salimos por nuestras narices cuando respiramos o lo que sale principalmente por la salida de un vehículo de combustión, es dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, por ejemplo, es el principal gas de efecto invernadero. Pero creo que eso lo vamos a ver un poco más adelante, la próxima semana,
Algo que ocurre es que los gases de efecto invernadero han existido, o se cree que han existido, o se infiere que han existido, desde el propio origen de la Tierra. El problema en sí con estos elementos es la acumulación que se tiene actualmente. Al tener una mayor acumulación, entonces estamos aumentando las capacidades que tiene la atmósfera para retener el calor. Y eso es lo que se produce específicamente con cada uno de estos elementos. Entonces, si aumentamos la cantidad de gases de efecto invernadero, aumentamos la capacidad de la atmósfera para retener calor. Y por ejemplo, lo que se vive actualmente, los orígenes o las oleadas de calor cada vez son superiores. Pero eso ocurre específicamente porque como sociedad, a nivel mundial, lo que hacemos es aumentar esta capacidad que tiene la atmósfera para retener el calor. Entonces, lo que tenemos que buscar es como formas alternas mediante las cuales podamos seguir realizando nuestras actividades, pero emitiendo una menor cantidad de gases de efecto invernadero. Y eso, por ejemplo, es algo que se va a ver en la segunda y tercera unidad de esta clase. No sé si tienen dudas o consultas hasta acá. Si no, entonces, quedamos hasta aquí por hoy. Nos miraríamos el próximo miércoles. Yo les voy a compartir específicamente esa grabación. No sé si se los compartí específicamente la semana pasada. Voy a revisar en el correo y en caso que no, les comparto ambos videos. Entonces, pasen buena noche y nos vemos la próxima semana. Saludos, Mario. Gracias, Lick. Hasta la próxima semana. Saludos, Cheque. Jefferson. Gracias, Lick. Buenas noches. Saludos, Christopher.